Doctor, usted fue mencionado por Cristian Romero, ex defensor de Leandro Norero, dentro de este manejo de defensa que se realizaba a favor del narcotraficante. Usted ha aclarado que no ha existido ninguna relación. Queremos escucharlo. Mire, efectivamente a mí me sorprendió sobremanera el día, el día jueves 15 de agosto, que rindió su testimonio anticipado como testigo protegido y en el marco de una cooperación eficaz, el ex juez de Paján, abogado Simón García, indicó, muy suelto de huesos, que el abogado Cristian Romero, que es prófugo de la justicia y que está implicado justamente en el caso Metástasis, ¿no? Y en algunos casos que maneja la Fiscalía General del Estado, le había dicho a él que él, al juez García, que justamente Cristian Romero había trabajado en importantes estudios jurídicos y que había trabajado en el estudio jurídico del doctor Eduardo Franco Lor, abogado de Jorge Glass, abogado de Rafael Correa. Esta aseveración, si se efectuó por parte del abogado Cristian Romero, que es prófugo de la justicia y que fue abogado del extinto narcotraficante Leandro Norero y de Daniel Salcedo, es absolutamente falsa. Porque, en primer lugar, yo al abogado Cristian Romero ni siquiera lo conozco personalmente. Nunca ha trabajado en mi estudio jurídico. Nunca he conversado telefónicamente por celular, ni me he puesto en contacto a través de WhatsApp o de algún correo electrónico, etc. Esta es una aseveración totalmente falsa. Yo no conozco ni siquiera, no solamente al abogado Cristian Romero, no lo conozco al ex juez de Paján, Simón García, no conozco a Daniel Salcedo. Yo he sido justamente, como el Ecuador lo sabe, desde hace 7 años, defensor, delegado histórico a través de las redes sociales de mi amigo, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Y fui el año 2017, cuando se inició la persecución política contra Jorge Glass, abogado en todas las instancias del ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, yo no soy afiliado a ningún partido político. Yo no soy ningún político profesional. Simplemente soy un jurista, profesor universitario, y en honor a la verdad me sorprende esta situación que en medio de una cooperación eficaz, porque ustedes saben que hay una cooperación eficaz de acuerdo con el artículo 491 del Código Orgánico Penal, para tener validez toda la información que la persona que rinde testimonio anticipado en cooperación eficaz lo hace para reducir las penas, pero lo que afirma tiene que ser comprobable, datos certeros, datos verídicos, y no es que muy suelto de huesos hace un comentario con el ánimo manifiesto, indudablemente, porque lo que pretende es perjudicar a la Revolución Ciudadana. Nombró también a Viviana Veloz, la actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y yo veo que allí lo que hay es en este caso. Yo debo rechazar totalmente las expresiones del abogado Simón García, ex juez de Paján, que está procesado, creo que el paso, no recuerdo si es el caso Purga o Plaga, ahora les llaman de esa manera, en la cual dice él, porque a él no le consta tampoco, que Cristian Romero me nombró a mí, que ha trabajado conmigo. Yo ni siquiera lo conozco, jamás ha trabajado conmigo. El abogado Cristian Romero actualmente está prófugo de la justicia. 8 de la mañana con 15 minutos. Le voy a preguntar, doctor Eduardo Franco, ¿de dónde saca el ex juez
Simón García este argumento, pero como que usted por ahí ya dio algo, una punta. Es para perjudicar al correísmo, al partido político RC5. Claro, es que mire, el abogado García dice él que el abogado Vimos, que también está implicado en el caso de Metástasis, abogado también del narcotraficante extinto Leandro Norero, le dijo, recibe a Cristian Romero. Y Cristian Romero lo recibió, habló con él, con Simón García, que está preso, es juez de Paján, ¿no? Y dice que Romero le ha dicho esto. A él no le consta, supuestamente, de acuerdo con su versión. Pero Romero está mintiendo. O está mintiendo el juez de Paján, Simón García. Porque hasta que no aparezca, lo detengan al abogado Cristian Romero, estos son un simple comentario que no tiene ningún viso ni validez probatoria. No hay validez probatoria. El comentario que ni siquiera le consta al ex juez de Paján, Simón García. Pero de todo esto se deduce que de la fiscalía está comprometida en esta tramoya para perjudicar a Rafael Correa, a Viviana Veloz, pero yo pienso que esto no lo van a conseguir. Yo he hablado con Rafael Correa y él me ha dicho que ni siquiera lo conoce tampoco. No conoce Rafael Correa a Daniel Salcedo, no lo conoce al abogado Cristian Romero. Él jamás ha conversado, me ha dicho Rafael Correa. Como yo que lo voy a conocer, nunca ha trabajado conmigo. Yo soy una jurista muy conocido en Guayaquil y en el Ecuador, y cuando ejerzo mi profesión con otros abogados, consta mi firma en los escritos, en los asuntos judiciales, porque para eso soy abogado. Pero yo, en honor a la verdad, y esto sí es comprobable, ni siquiera conozco al señor Cristian Romero. Doctor, ¿y usted no teme sufrir algún allanamiento a sus oficinas, a su domicilio? Porque hemos observado que en otros casos donde se menciona una persona actúa la fiscalía, como vemos en el caso de las juezas, que en estos momentos pues han salido a protestar y a reclamar por este tipo de allanamientos, porque está de moda esto ahorita. Vea, yo sé que vivimos una etapa en el Ecuador muy conflictiva, muy política, donde la justicia la han politizado. Doña Diana Salazar es responsable de esto, pero yo a mis cerca de 70 años de edad, con 44 años de ejercicio profesional, tengo 42 años de ejercicio como catedrático de Derecho en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. ¿Qué me voy a asustar, pues? Me preocupa así todo este andamiaje de lo que está pasando en el Ecuador, esta crisis moral, esta crisis judicial. Pero en el plano personal, ¿qué me pueden hacer a mí si todo el país sabe mi posición ideológica, mi posición política? Yo no soy afiliado a ningún partido político. Pueden ir a mi oficina a revisar mi computadora, mis papeles, los casos que yo llevo, mi fotografía, los puedo invitar a mi casa. Yo no tengo nada que ocultar. Pero claro, lo hacen ¿para qué? Para que la prensa hegemónica hagan el escándalo. Hay gente que también es ingenua y obviamente son escándalos que pueden perjudicar la imagen. Pero yo ya tengo cerca de 70 años de edad y mis clientes, mis amigos, mis familiares, periodistas serios y responsables como ustedes, saben que yo jamás he delinquido, saben que yo actúo en base a mis principios morales, cristianos y siempre apegado a las normas constitucionales y legales. A mí no me sorprende lo que está pasando, no me sorprende nada porque vivimos en una etapa de desvalorización de los valores auténticos de la ética y del buen procedimiento que debe guardarse en el sector público. Doctor Eduardo Franco, y todo esto se da al inicio o a la puerta de un proceso electoral para las elecciones presidenciales del 2025. Precisamente son en estos momentos en que salen a relucir este tipo de declaraciones que usted está aclarando
en estos momentos con el afán, como usted indica, de perjudicar a una tienda política, una Claro, organización el fondo- política. el fondo ¿Esto no es realmente no debilita la democracia actuar así, doctor? Por supuesto que debilita la democracia, la desdibuja ante la sociedad ecuatoriana, pero este asunto no me perjudica realmente a mí. Lo que quieren es perjudicar en la campaña electoral al movimiento político de la Revolución Ciudadana, que estamos ya en etapa electoral para las elecciones del 2025. Entonces, yo incluso en las redes sociales he opinado que estoy a favor de la candidatura de Luisa González para la presidencia de la República. Ese es mi derecho constitucional como individuo, como ciudadano ecuatoriano. Entonces, todo esto lo que tratan es hacer un manoseo. Y también, mire, la involucra supuestamente este ex juez de Paján, Simón García, y ya el día anterior, el día miércoles 14 de agosto, también el juez Rivera, y el juez de Chone también trató de decir que justamente Viviana Veloz, el presidente Correa, habían, digamos, procurado ejercer influencia para medidas cautelares, etc. Es decir, los decires, los comentarios para que hagan ese efecto, digamos, de desprestigio, lo han dicho de esa manera, pero todo tiene que ser en materia de una cooperación eficaz debidamente comprobada. Mire, yo le voy a leer, me permite 3 líneas del artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal, lo que habla de la cooperación eficaz. Permítame. Dice, mire, se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas. Escúchese, informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos. Es decir, toda información que se diga en una cooperación eficaz tiene que ser comprobable, tiene que ser verídica y tiene que ser precisa. Y eso, en cuanto a mí, no es. O sea que esa declaración del testimonio del testigo protegido del ex juez de Paján, abogado Simón García, se viene guardabajo, porque ahora se está utilizando a la cooperación eficaz para reducir las penas. Mire el escándalo que le redujeron la pena y con el visto bueno de la Fiscalía a Mayra Salazar. Es decir, a sujetos que han cometido una serie de delitos, infracciones, o a Daniel Salcedo, utilizan esta institución malamente, con informaciones falsas. En el caso mío, es totalmente falso lo que dice el juez de Paján, abogado García, que le ha dicho, o sea, habla de un tercero que no puede comprobar, no puede aseverar, porque está prófugo el tal abogado Romero que ha trabajado conmigo. Yo ni lo conozco. Así están las cosas en el Ecuador. Doctor Eduardo Franco, el día de ayer la fiscal de la Nación emitió también una declaración en la que acusa de ser perseguida política por los grupos políticos, especialmente por el movimiento Revolución Ciudadana, y por eso le preparan un narcojuicio. No dijo juicio político, sino narcojuicio. Así lo señaló. ¿Cuál es su análisis respecto a este juicio que se está cocinando en la Asamblea Nacional y que por el estado de gestación de la fiscal fue suspendido, pero que al parecer una vez que termine la vacancia se va a retomar? Vea, la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar, tiene todo el derecho del mundo de defenderse siguiendo los lineamientos del debido proceso en un juicio político que se le ha instaurado por un movimiento legalmente reconocido en el Ecuador y que es el movimiento Revolución Ciudadana de la mayor cantidad de asambleístas en la Asamblea Nacional. Lo que no está bien es que ella insulte al Parlamento al decir
narcojuicio político está insultando a toda la institución parlamentaria. Esto en cualquier otro país sería un delito, como acabo de leer un tuit del expresidente Correa. Esto tiene que ser rechazado mediante una resolución por todo el Parlamento. Yo no creo que haya un asambleísta que se autoataque indicando que las instituciones que la Constitución contempla para la fiscalización, que es un juicio político, caramba, se le diga un narcojuicio político, porque está enrostrando de una manera totalmente indelicada, afrentosa al Parlamento ecuatoriano. Eso yo debo rechazar como simple ecuatoriano. Lo rechazo. ¿Por qué? Porque la Constitución permite los juicios políticos en el marco del debido proceso. Entonces, la fiscal tiene derecho de defenderse, pero no tiene derecho de ofender a todo un país y a la institución de la Asamblea Nacional. Y, obviamente, yo no me quiero pronunciar todavía porque como jurista tengo que ver las pruebas que van a presentar los interpelantes y saber si tienen razón o no. Pero de entrada, yo pienso que la doctora Salazar está cometiendo un desliz y está actuando, ella sí, políticamente. ¿Por qué? Porque está endilgando con un concepto peyorativo al primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional del Ecuador. A su criterio, ¿no es persecución política entonces este juicio al que la están convocando en el Parlamento, doctor Franco? Vea, esa palabra persecución política está muy manoseada. Es una atribución de la Asamblea los juicios políticos. Siempre a un ministro, a un funcionario, como el caso de la fiscal, van a decir es persecución política. Y las resoluciones, si en caso son censurados y destituidos los funcionarios, van a decir no tiene valor legal sí, porque es un asunto político. Es que el entorno del Ecuador es un entorno jurídico y político. Pero lo que pasa es que muchas veces se sancionan a funcionarios por criterios y revanchismos políticos. Lo ideal es que en el evento que sea sancionada y destituida la fiscal general del Estado, sea con pruebas elocuentes, demostrables, verídicas, pero no por odio político. No puede ser así. Yo pienso que ella tiene derecho, ella es inocente todavía ante ese juicio político. Ella es inocente todavía porque no estamos todavía en etapa de pruebas. Yo como ecuatoriano tengo que ver las pruebas para formarme una idea si ella es culpable de ese juicio político. Pero tampoco es viable que ella insulte al Parlamento indicando que es un narcojuicio político. Esto nunca se ha visto. Esto nunca se ha visto porque es una palabra extremadamente fuerte que ha utilizado la señora fiscal. Doctor Eduardo Franco Lor, muchísimas gracias. Queremos agradecerle por habernos atendido a esta hora y aclararnos estos puntos muy importantes y que es necesario que los conozca el país. Muchas gracias. Gracias.